Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 3 de julio del año 2023. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Era Tomás un hombre de fe? Bueno, era uno de los 12. Proclamó la palabra, sí. Bueno, y era un hombre que a veces dudaba, tenía poca fe a lo mejor. Aquí vemos un caso, uno diría diferente y sin embargo tan similar a tantos casos de tantos cristianos que tenemos que reconocer muchas veces que no tenemos la fe suficiente. Tendríamos que decirle al Señor: «Señor, danos más fe». Sí, fíjense, este Tomás no estaba, parece cuando Jesús resucitado se apareció a los otros discípulos. Eran 10 en este caso, claro, no estaba Judas tampoco. Y los apóstoles dieron testimonio a Tomás, que no estaba, de que el Señor había resucitado. Pero Tomás no creyó. No creyó en el testimonio de aquellos que lo habían visto resucitado al Señor. De aquellos que eran apóstoles como él, nada menos que apóstoles. Y uno diría, bueno, quizá con las mismas dudas. Sí, posiblemente. Sabemos que hasta que nosotros no aflore esa fe madura, cierta, todavía nos falta, como quien dice, tener la fe suficiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Señor resucitado también. Recordemos cuando se aparece a Pedro. 3 veces le pregunta: ¿me amas, Pedro? Y Pedro lo había negado, recordemos también, sí. Ahora lo amaba, ahora lo afirmaba, sí. Lo había visto resucitado. Pero Tomás no lo vio resucitado y no creyó. Y entonces, 8 días después, se nos dice acá, volvió a aparecer Jesús resucitado y estaba Tomás. Y entonces, claro, se dirigió a Tomás el Señor. «Tomás, ven, pon la mano en mi costado y los dedos en mis heridas». Claro, ¿qué dijo Tomás? Ahí lo vio. Ahí comprobó, al poner los sentidos, las manos, los dedos, las mismas en las heridas, en el costado del Señor, que era el Señor, era el mismo Señor. Y entonces, ¿qué exclamó? Espontáneamente también. Fíjense 2 cosas: Señor mío y Dios mío. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, la humanidad y la divinidad en aquel que estaba resucitado delante del mismo Tomás. Claro, Jesús le dijo: porque has visto, has creído. Más bienaventurados aquellos que no han visto y han creído. Porque esa es la fe, hermanos. La fe es creer en aquello que no vemos. Creemos que lo hemos de ver, sí, realmente es así. La fe es confiar en aquel que
sabemos que cumple sus promesas, creemos que cumple sus promesas. Y el Señor había anunciado que iba a resucitar, que iba a ser muerto, como efectivamente lo comprobó Tomás, y que iba a resucitar. Y aquí Tomás dudó, aquí Tomás no creyó. Y pensemos que muchas veces nos pasa lo mismo, queremos pruebas, las quería Tomás también. Quería comprobar, y esto ya no es fe, quería ver para creer, comprobar que aquello en lo cual decía que había creído y anunciaba posiblemente, sin embargo, para él no era realmente aquello que podía proclamar eventualmente. Después lo proclamó, después sí, fue apóstol del Señor. Festejamos en ese efecto por este día, el día de San Tomás, el apóstol, sí. Figura enorme también, como todos los apóstoles del Señor, sabemos, proclamaron la palabra, anunciaron la misma, hicieron fruto de esa palabra, sí, lo hicieron, enseñaron todas las cosas que habían aprendido del Señor, sí que lo hicieron, sí, y bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí, cumplieron con las funciones de todo miembro de la Iglesia. Bien por Tomás y bien por los Tomases. ¿Cuántos hay en la Iglesia del Señor? ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros también? ¿Cuántas veces queremos pruebas? ¿Tenemos pruebas? ¿Hay pruebas de que el Señor ha resucitado? Que las tenemos. Claro que el Señor las suministra. Claro que muchas veces, como en los primeros tiempos de la predicación de la resurrección del Señor, del Querigma, muchos se reían de los cristianos, y claro, ¿cuándo viene? A ver, ¿cuándo es la señal de su venida? Porque desde que nuestros padres durmieron hasta ahora nunca se ha producido. Claro, y la respuesta apostólica y la respuesta cristiana, ¿cuál sería, hermanos? ¿Dónde está la señal? ¿Y dónde está la señal de que el Señor ha resucitado? Está en nosotros mismos, hermanos, en aquellas cosas que el Señor manifiesta y hace en nosotros. Si dijéramos, va teniendo a prueba algo o a mano algo que sirva para mostrar, también tenemos la palabra de Dios, sí, tenemos los sacramentos, tenemos la Eucaristía, tenemos tantas pruebas que para el cristiano son harto suficientes. El Señor ha resucitado. Ahí veía por ahí que alguien comentó, sí, las heridas del Señor cuando se muestra a Tomás eran las heridas de un resucitado. Sí, el costado era el costado de un resucitado, no una persona muerta. El Señor había resucitado, el Señor lo prometió, y la fe confía en que el Señor cumple sus promesas, y en esa confianza, en definitiva en esa fe, creemos verdaderamente que el Señor resucitó y vive a Dios y es Hijo de Dios con poder, porque si resucitó y vive a Dios no puede morir ni muere jamás. Y así nosotros, hermanos queridos, como dice el apóstol San Pablo, si creemos que morimos juntamente con Cristo, creemos también que justamente y juntamente viviremos con Él. En la final resurrección, que ya comienza aquí ahora por la fe. Por la fe, hermanos queridos, ya vivimos esta vida de Cristo resucitado, hasta que nosotros se cumpla plena, absolutamente, en la definitiva eternidad de la gloria. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como bien decías, cuántas veces nosotros llegamos a tener por nuestra, que sea, pues por, solo Dios sabe por qué llegamos a tener esa duda que Tomás tenía. Si no lo veo, no lo creo. Y entonces ahí es donde hay que pedirle al Señor, que es bondadoso y misericordioso, que venga a nosotros. Y vos sabés, Patricia, que venga a nosotros, que es las primeras cosas que le pedimos al Señor en la oración que nos enseñó Jesús. Venga a nosotros. Venga a nosotros tu reino.
Y tu reino ya ha venido a nosotros. Somos reino de Cristo. Él es nuestro Rey, Rey eterno. Somos reyes en Él. ¿Vivimos verdaderamente como Él anduvo mientras estuvo en este mundo? ¿Vivimos la vida de Cristo crucificado, de Cristo resucitado? Si la vivimos, tenemos la prueba suficiente de que el Señor ha resucitado. ¿Cómo podemos decir que vivimos vida de Cristo resucitado si no creemos que el Señor ha resucitado? Creemos, perdón hermanos, creemos verdaderamente. Hermanos, la fe excluye y echa fuera todas las dudas. La duda no es de fe, la duda es de pecado. Muchas veces sí. Reconocemos que muchas veces y reconozcamos muchas veces somos débiles, pero también somos fuertes. Y en eso confiamos en el Señor y plenamente. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, y pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de resurrección y vida, tu espíritu, Señor, en tu nombre santo lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.